Mi nombre es Daniel Alberto Almendra Guzmán y ahora voy a comenzar hablando sobre los tipos de modelos de bases de datos. Empezando por el concepto en sí mismo de modelo de base de datos, que se trata de una estructura lógica que determina cómo se almacenan los datos y se acceden a ellos dentro de, una base de datos, valga la redundancia. Esto no se trata solamente de la forma en la que se almacena la información, sino también cuáles son los límites tanto de los usuarios como de los administradores al momento de manejar esta información. Por ejemplo, si yo tuviera libros dentro de una librería, no podría simplemente colocarlos al azar. Hay un procedimiento para agregar libros a la librería, para retirarlos durante un tiempo o inclusive para pedirlos prestados. Las reglas y los conceptos de cualquier modelo de base de datos depende de los diseñadores y muchas veces algunas reglas básicas se van heredando entre un medio y otro. La mayoría se pueden representar por medio de un diagrama como el que está en esta imagen y que de hecho se utiliza para el modelo relacional, el más común de todos, que ordena las tablas como las que se ven dentro de la imagen o relaciones mediante distintos tipos de relaciones, ya sean uno a uno, que es una tabla con una tabla, uno a muchos, que es cuando una tabla se relaciona con muchas otras, o muchos a muchos, que ya es un desbarajuste total. Dentro de estas tablas que conforman el modelo, cada tabla posee columnas que representan atributos de un objeto y cada fila representa una instancia que posee varios atributos, lógicamente. Tenemos también el modelo jerárquico, que se utiliza mucho dentro de la vida real, aunque ha ido perdiendo relevancia dentro de lo que son las bases de datos en general, y organiza los datos mediante una estructura de árbol o de raíz, donde cada registro posee una sola raíz de origen y los registros del mismo nivel se ordenan de formas específicas. Existe también el modelo de red, que se basa en el modelo jerárquico y que utiliza la teoría matemática de conjuntos, la cual representa las relaciones complejas y de muchos a muchos, lo cual permite múltiples registros principales. Se puede utilizar para un proceso como el que se ve aquí, donde un vendedor se relaciona con sus empleados, sus clientes y los productos que maneja. Y a su vez estos tres, en una relación de muchos a uno, se relaciona con las ventas con las transacciones de venta. Tenemos también el modelo orientado a objetos, el cual define las bases de datos como una colección de objetos o elementos de software. Este se utiliza para tanto las bases de datos multimedia, que son una fracción de estos, como las bases de datos de hipertextos, que son una derivación del modelo orientado a objetos. Esto se podría utilizar, por ejemplo, en sitios de almacenamiento multimedia, como la famosa plataforma YouTube. También se utiliza para organizar lotes de datos disímiles y es el mejor modelo de bases de datos postrelacional. Incorpora tablas, pero no se limita a ellas. También es conocido como modelo de bases de datos híbrido. Y entre los modelos híbridos también tenemos el modelo relacional de objetos, que combina la sencillez del modelo relacional básico con la funcionalidad avanzada de un modelo orientado a objetos. Se utiliza con diversos idiomas e interfaces, pero su principal ventaja es combinar esa sencillez de un modelo relacional normal con la funcionalidad avanzada de un modelo orientado a objetos. Tenemos adicionalmente un modelo entidad-relación, que se utiliza para diseñar una base de datos conceptualmente, ya que en la práctica suele ser muy complicado de utilizar. Aquí, tanto las personas, los lugares y las cosas, o cualquier otro tipo de entidad o registro, se almacena mediante puntos de datos o entidades, cada una de las cuales tiene ciertos atributos que forman un dominio en conjunto. Las relaciones entre estas entidades se pueden representar mediante diagramas. Es por esto que se utiliza mayormente para diseñar las bases conceptualmente. Finalmente tenemos modelos distintos al tipo de SQL que han surgido para contrastar con el modelo relacional básico. Entre esos se encuentra el modelo de bases de datos gráfico, el modelo multivalor o el modelo de documentos. Hay otros tantos tipos de modelos que no se mencionan dentro de esta exposición, pero se trata simplemente de una cosa de sencillez.
Como ya he mencionado, la mayoría de estos derivan de los modelos básicos que ya estamos explicando aquí y simplemente se utilizan para situaciones en específico o casos donde necesitan más utilidad de la que se menciona. El modelo multivalor, por ejemplo, se desprende del modelo relacional, permitiendo que los atributos tengan una lista de datos en lugar de un solo punto de ellos. Cualquiera que maneje programación podría mencionar sobre los arreglos de valores, los cuales permiten que un solo atributo posea varios datos dentro de su interior. Finalmente tenemos las bases de datos que se utilizan dentro de la web. La mayoría de los sitios web de hecho dependen de este tipo de bases de datos, sin importar cuál sea el tipo en particular, ya que como hemos mencionado, plataformas que utilicen grandes cantidades de elementos multimedia podrían necesitar un modelo orientado a objetos, y en cambio páginas que se dediquen únicamente al registro y almacenamiento de información básica podrían conformarse con un modelo de tipo relacional. Generalmente hay programas intermedios que conectan el servidor web en sí mismo con la base de datos que lo maneja. Estas bases de datos se utilizan muy ampliamente en la mayoría de campos y diversas industrias han desarrollado sus propias normas o diseños para los modelos de bases de datos. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.